Muy buenos días para todos. Las personas que están llegando y que tal vez no tengan Biblia, por favor levanten su mano para que les podamos ayudar y les prestemos una espada para que tengan cómo defenderse y tengan cómo escudriñar la escritura, comparar lo que estamos. Si usted está en este lugar por primera vez o un par de veces y no tiene Biblia, levante su mano para que le puedan ayudar, le faciliten una espada por acá. Luis por acá necesitan una. ¿Quién más? Rafa ya necesita. Allá también. Ya les traen sus Biblias. Y vamos a la palabra del Señor, al libro del Génesis. Vamos al libro del Génesis. En el capítulo 2, Génesis capítulo. Dejen sus manos levantadas para que les puedan ayudar con las Biblias, por favor. Lo tenemos, Génesis capítulo 2. Versículo 4, parte B. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. El versículo 7 nos dice una de las más grandes verdades olvidadas en la iglesia cristiana contemporánea, y es que el hombre no se creó a sí mismo. El hombre es una creación. Tú no te formaste a ti mismo, y voy a emplear, igual que lo hice hace 8 días, mucho el pronombre tú, aunque en la escritura veamos nuestro, porque es lo que me está hablando el Señor, es lo que me ha venido inquietando el Espíritu Santo, en que tal vez has estado escuchando las predicaciones y has estado leyendo la Biblia, si es que lo has estado haciendo, pero te has escudado en la masa. La masa hace daño. Te has estado escudando en todos somos iguales. Una de las respuestas generales cuando la gente es confrontada acerca de su salvación, de su pecado, dice, bueno, nadie es perfecto. Todos pecan, malos. Y sí, todos pecan, todos son malos, pero el Señor en la mañana de hoy no le va a hablar a todos, te va a hablar a ti, me va a hablar a mí. Amén. Así que es importante que tengas esto en cuenta. Tal vez te has olvidado de que fuiste formado, dice el verso 7, luego el Señor Dios formó. La palabra formó hace referencia a moldeó. El Señor moldeó, el Señor le dio forma, el Señor lo diseñó con sus propias manos, lo hizo. Formó al hombre, del polvo de la tierra. Nos creemos muy valiosos, pero somos barro. Somos barro y es importante que en esta época donde la mayoría de los mensajes desde el púlpito están apuntando a lo valioso que eres y a lo importante que eres, recuerdes que realmente no eres más que un puñado de barro. La tierra que está afuera, allá en la calle, es de lo que tú fuiste, de lo que yo fui formado. Ese es el material que te compone. Fuiste formado del polvo de la tierra. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que es valioso en ti? Dice, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esta parte del versículo 7 es muy importante porque está diciendo algo tremendo. Si Dios no sopla aliento de vida dentro de ti, tú no vives. Tú tienes que entender algo y es que tu vida no te pertenece porque tú no te diste vida a ti mismo. Dios sopló, a Dios le plació, Dios soberanamente sopló aliento de vida en tu nariz y si Dios no hace eso, tú no vives, quedarías como una estatua de barro. Quedarías como una estatua de arcilla, porque eso es lo que era el hombre, eso es lo que era Adán hasta ese punto del versículo 7, parte A. Una estatua de barro, una forma, una figura, pero no tenía vida hasta que Dios soberanamente sopla aliento de vida en la nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora, la palabra se convirtió no permite, no da espacio a que el ser humano se tenga jactancia de algo, porque todo fue una obra de Dios.
El hombre no hizo nada para soplar aliento de vida sobre sí mismo. El hombre no abrió la nariz. El hombre no abrió las fosas nasales. El hombre ni siquiera le pidió a Dios que le diera vida porque el hombre estaba muerto. De la misma manera, si tú hoy eres salvo, no tuvo nada que ver contigo. Dios soberanamente sopló aliento de vida en ti y te ha traído de la muerte a la vida. Tú no tuviste nada que ver en eso. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios para que nadie se jacte. No es una recompensa, no es un premio, no es un reconocimiento a las buenas obras que tal vez hayas podido hacer, sino que es un acto soberano de parte del Dios grande, poderoso y amoroso que reina sobre este universo. Amén. Amados, es importante que veas la relación porque Adán estaba muerto. Cuando se forma este primer hombre, este primer ser humano, no tenía vida, estaba muerto. ¿Y qué podía hacer Adán para comenzar a vivir? No podía hacer absolutamente nada. Cuando Dios te encontró, como nos lo dijo hace 8 días, y creo que quedó bien cimentado el mensaje, estábamos muertos. No había posibilidad de traer vida a nosotros por nuestros propios medios. Dios sopló su aliento y Dios nos ha traído a la vida. Amén. El hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Es importante que notes la construcción gramatical del versículo 8 porque dice que el huerto del Edén fue plantado después de la creación del hombre. No fue el huerto plantado y luego el hombre creado, sino que es el hombre creado y luego el huerto plantado. Es importante, el título del mensaje de hoy es 2 huertos, 2 Adanes. 2 huertos, 2 Adanes, para los que tienen la buena práctica de volver a escuchar las predicaciones, estudiarlas, desmenuzarlas en casa. 2 huertos, 2 Adanes. Después el Señor Dios plantó un huerto en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Es decir, quien lleva, préstame mucha atención porque eso es fundamental para lo que nos va a decir el Espíritu Santo en la mañana de hoy. Quien lleva al hombre al huerto del Edén es Dios. El hombre no va al huerto del Edén. Dios planta el huerto del Edén y Dios lleva, Dios pone, no sabemos de qué manera lo hizo, si lo tomó en las manos, si lo trasladó como trasladó a Felipe de un lugar a otro soberanamente. No sabemos de qué forma, pero lo que sí tenemos claridad es que es Dios quien pone al hombre en el huerto del Edén. Un huerto que Dios hizo con propósitos específicos, como lo vamos a ver a continuación. Versículo 9. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Tú no has creado la naturaleza. Y más allá, para los ambientalistas, la naturaleza no se ha creado a sí mismo. Por eso el concepto de la madre naturaleza es blasfemo. La naturaleza no se creó a sí misma. Dios creó la naturaleza, Dios creó los árboles, Dios creó toda la vegetación y todo lo que hay bajo el cielo, sobre la tierra y debajo del mar. Amén. Dios creó toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Es muy bonito ver cómo el versículo 9 nos habla de que Dios creó todos los árboles, toda clase de árboles, pero inmediatamente nos da un refuerzo. ¿Árboles qué? Hermosos y que daban frutos deliciosos. Los chamizos no eran parte del jardín del Edén. Los árboles de terror no eran parte del jardín del Edén. Los árboles infructuosos, es decir, los que no producen una buena cosecha, no eran parte del diseño original, no estaban presentes. Dios dice, creó toda clase de árboles, y cuando habla de toda clase de árboles, es decir, de todo tipo de árboles que producían diferentes tipos de fruto, pero todo fruto bueno y delicioso. No dice de frutas feas. Delicioso, y la palabra delicioso aquí está hablando de algo que es agradable al paladar. No te confundas y no espiritualices. No está hablando de un árbol delicioso de obediencia. Está hablando de un fruto delicioso al paladar del ser humano. Dios crea los árboles con el propósito de que cuando Adán coma de él, cuando el ser humano coma de este árbol, se deleite, le agrade, no arrugue la cara cuando coma, sino que le parezca delicioso al paladar. En medio del huerto, ¿cuál huerto? El huerto del Edén, que el Señor plantó y luego puso al hombre allá, porque ese es el hilo de la prédica. En medio del huerto
puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí es donde muchas personas cuestionan a Dios. Aquí es donde muchas personas, algunos por ignorancia, otros porque se han dedicado demasiado al estudio de la letra y no a la comunión con el Espíritu, terminan diciendo que Dios fue el que inventó el pecado y terminan diciendo que Dios es el culpable de que estemos como estamos, porque fue Dios quien puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo puso justo en medio del huerto. Dios pone al hombre en el huerto y luego pone en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal, en medio del huerto, rodeado de muchos árboles que daban frutos de muchas clases, pero todos eran ¿qué? Deliciosos. Sigue el hilo conductor. Versículo 10. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra es excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gión, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría al oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llamaba Éufrates. El Señor Dios, versículo 15, puso al hombre en el jardín de Edén, que jardín y huerto es una palabra sinónima, la podemos reemplazar, en el huerto del Edén, para que se ocupara de él y lo custodiara. No es el mensaje central, pero vale la pena recalcar que el trabajo no es un castigo divino. Muchos dicen que el trabajo apareció como maldición por la desobediencia, pero aquí vemos que en el estado de inocencia, cuando Adán todavía no había pecado, Dios pone a Adán a ocuparse. La palabra ocuparse hace referencia a que trabaje, a que se ocupe de él, a que lo atienda como tal y que lo cuide. Es un trabajo que Dios le dio aún antes de la caída. Verso 16. Pero el Señor Dios le advirtió. Por naturaleza no nos gustan las advertencias. ¿A quién le gusta que le adviertan algo? Te advierto, ¿cómo nos sentimos? Amenazados. Nos sentimos, ¿por qué me vas a advertir tú a mí? O sea, a mí no me des ¿qué? Advertencias. Y uno dice, mira, te advierto. No, no me amenaces. Y surge algo allá en nosotros que nos molesta cuando viene una advertencia. Pero, amado, la advertencia ha sido puesta con un propósito, protegerte. La advertencia tiene un propósito, protegerte. No te molestes con las advertencias, porque las advertencias solo buscan protegerte. Ahora, la advertencia siempre tiene una posible consecuencia, buena o mala. Y aquí viene la advertencia. Dios le dice, pero le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Mira, una de las cosas más preciosas que vemos acá es que la prohibición de comer solo estuvo sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, aunque también en el medio del huerto del Edén estaba el árbol de la vida. El propósito de Dios para el hombre no era la muerte. El propósito de Dios con el ser humano era la eternidad. Por eso pone el árbol de la vida, el cual Adán tenía acceso, se le permite. Fíjate que la prohibición es únicamente con ¿cuál árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sin embargo nos recalca la escritura, allá en el versículo 9, que todos los frutos eran deliciosos. Mira, te puedes alimentar de toda esta gran cosecha, Adán. Puedes comer de todo lo que se te antoje, de todo lo que te plazca. ¿Tienes ganas de durazno? ¿Tienes ganas de mango? ¿Tienes ganas de manzana? ¿Tienes ganas de qué? Porque algunos todavía piensan que la manzana es prohibida. En ningún lado dice que era un árbol de manzana. Eso es un invento de la imaginación. No hay nada en la escritura que diga eso. Ahora, amado hermano, Dios le dice al hombre, puedes comer libremente. Aquí hay una palabra clave y es que el hombre tenía libertad. Tenía libertad. Dios crea al hombre y le da libertad. Mira, Adán, tienes libertad para escoger. No te voy a decir, el lunes comes mango, el martes comes maracuyá, el miércoles comes guayaba. No, puedes comer libremente. No le dijo 3 comidas al día. Puedes comer libremente, Adán, a libre demanda. Pero no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice la consecuencia, si comes de su fruto, sin duda morirás. Mira, Adán, el día que comieres de ese árbol, sin duda vas a morir. Quiero advertirte algo, Adán. Yo te formé,
Tú no tenías vida. Mira lo tremendo. Yo te di la vida porque alguien dice, ¿y por qué Dios le va a quitar la vida a Adán? Porque Dios se la dio. Dios se la dio. Adán no se creó a sí mismo. Adán no se dio vida a sí mismo. Dios puede poner las reglas de juego porque Dios es el creador. Y es importante que pases por muchas cosas y vayas directamente a ese punto y entiendas que tú no te mandas solo porque es que Dios te creó. Y si Dios te creó, Dios te puede dar órdenes. ¿Por qué Dios se mete en la vida del hombre? Porque Dios le dio la vida al hombre. Es absurdo el pensamiento de muchos. Sin embargo, es como, yo estoy seguro que no lo haría nadie diciéndole a alguien en la empresa, trabajas en una empresa que se llama Pedro Pérez y compañía, y viene un señor que te dice, mira, cambia esa silla de ahí a ahí. ¿Por qué? ¿Quién es usted? Yo soy Pedro Pérez, el dueño del aviso. ¿Y por qué se mete? Yo no quiero cambiarla. ¿Qué van a hacer contigo? Te van a echar. Si le dices, ¿qué derecho tiene Pedro Pérez para decirme que cambie la silla? Bueno, tiene el derecho de que es el dueño del aviso. Guardando una proporción muy grande, él es el dueño del aviso. Él es el dueño del aviso. Él es el dueño del universo. Así que, hermano, harías bien en dejar la necedad y entender que tú no te mandas solo y que Dios tiene derecho, prerrogativa a decir lo que tú puedes hacer y lo que tú no puedes hacer, porque Él te creó. La razón por la cual el enemigo se ha empecinado tanto en negar Génesis, en negar la creación, es porque la creación, como está estipulada en la Escritura, nos habla de un creador directo. Y un creador directo tiene derecho a pedir cuentas. Un creador directo tiene derecho a poner las normas de juego. Él es el que inventó todo esto. Él creó todo esto. Él sostiene todo esto. Él decide, amado hermano. Nosotros somos la vasija de barro. No podemos decirle al alfarero, te equivocaste. No podemos exigirle al alfarero lo que va a ser nuestra vida. Él es el que manda. Amén. Aquí hay una relación y Él manda, nosotros ¿qué debemos hacer? Obedecer. Amén. Ahora, a Adán le quedó claro. Yo quiero que entiendas esta parte, porque Adán tuvo una instrucción muy clara. No trates de espiritualizar lo que está pasando acá. Dios que dijo, mira Adán, estás en el huerto. Quiero que pienses un momento como Adán. Trasládate. Usa un poco tus neuronas espirituales y piensa en el huerto del Edén. El Señor te pone en el huerto del Edén. Te muestra, bueno, mira, aquí está todo el huerto, estamos llenos de árboles, todos esos árboles producen fruto constantemente, son frutos deliciosos. Aquí hay 2 árboles que he puesto en la mitad. Este, se lo señala, o sea, no le dice, hay entre todos los árboles uno que es el del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero tú no sabes cuál es, así que de pronto por accidente comes. No. Adán sabía con claridad cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios se lo había identificado. Dios no es tramposo. Amén. Dios no es tramposo. Dios no le tiende trampas al hombre. No fue que Dios puso el árbol ahí y Adán, ¿cuál será? ¿Cuál será? Yo con esta hambre, ¿y qué tal que sea uno de esos? No, Adán sabía cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo lleva el Señor, te lleva a ti, dice, bueno, mira, esta columna. Pensemos aquí en el salón donde estamos. El día que toques esta columna te mueres. Si yo les digo a ustedes eso, les digo, bueno, bienvenidos los que están llegando. Esa es su casa, pueden sentarse donde quieran, pueden aparecer donde quieran. Eso sí, el que toque esta columna se muere inmediatamente. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? ¿Alguien dice, necesito 40 horas de estudio bíblico para entender qué significa eso? ¿Hay una trampa allí? No, hermano, yo creo que todos aquí entienden que el que toque esa columna, ¿qué le pasa? Se muere. Ahora, ¿por qué se muere? ¿Qué hay en la columna? Eso no es el punto. ¿Qué tiene ese fruto que produce? Eso no es el punto. El punto, hay una advertencia. Quiero advertirles, si tocas esa columna, te mueres. Ya, hay claridad. Y eso es importante que entendamos, porque es lo que necesitamos en la mañana de hoy. Y si comes de ese fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes, todas las aves del cielo, los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. La primera anestesia general de la historia fue esta.
Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Vuelve a decir otra cosa para las amantes del ministerio, del movimiento de liberación femenina. También fue formada. No se hizo a sí misma. También fue formada. Pero vengo de una costilla. ¿De qué estaba hecha la costilla? De tierra. La mujer también está hecha de la tierra. Tienen los mismos materiales. No tienen algo, a los que dicen por ahí que cuando Dios hizo al hombre hizo algo bueno, pero después vino la perfección. Eso es blasfemia. Aunque te suene chistoso. La mujer no es la perfección de Dios. De hecho, la Biblia dice, el hombre es gloria de Dios. Y hay que ser bíblicos, aun lo que hablamos por fuera de este lugar. Amén. La mujer es exactamente igual al hombre en ese sentido. Tiene el mismo material. Fue hecha de la costilla del hombre. La costilla del hombre fue hecha del hombre. Perdón, la costilla fue hecha de tierra, así que la mujer es hecha de tierra también. Y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esas huesos de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. De hecho, el término mujer es muy parecido a Adán. En hebreo significa lo mismo. De hecho, algunas versiones antiguas traducen varón y varona. Varón y varona, porque la única diferencia es el género, pero es exactamente igual, una de la misma clase. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Aquí el capítulo 2 nos narra prácticamente todo el escenario. Dios ha terminado su obra de creación, ha puesto al hombre, el hombre ha quedado como cabeza, el hombre ha quedado como representante de Dios para gobernar sobre toda la creación. Dios le encarga cuidar, Dios le encarga ocuparse del jardín, le pone la tarea de nombrar a todos los animales, lo que le da autoridad sobre ellos, también una memoria excepcional. Vemos una perfección en muchos casos en Adán, porque una cosa es que yo no los conozca ninguno y le diga, te vas a llamar Julieta, tú te vas a llamar Mendieta, pero que mañana me acuerde de cómo les puse, es otra cosa diferente. Y Adán no se olvidó de cómo le puso a cada uno de ellos, había una memoria prodigiosa en ese momento. El hombre no ha venido evolucionando, el hombre ha venido involucionando. Vamos es para atrás, si lo quieren mirar así. Venimos es en decadencia. Y luego pasa al capítulo 3. No sabemos cuánto tiempo transcurrió. ¿Cuánto tiempo había pasado desde este momento donde Dios pone al hombre, a Adán, en este huerto? Adán, el primero de los seres humanos, en el huerto del Edén, y le da una tarea específica: cuidar, ocuparse, no estar solo, va a tener su esposa, van a llenar toda la tierra, y le da un mandato, una prohibición: no vas a comer de este árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Si lo haces, morirás. Estaba revelado allí. Y ahora llegamos al capítulo 3 y encontramos a la serpiente. Encontramos una de las cosas de esos capítulos famosos. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Y cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? No sabemos si todos los animales hablaban, como en Crónicas de Narnia. Sí, es algo que queda aquí como, ¿será que los osos hablaban, los leones hablaban, todos hablaban? Pero aquí vemos la serpiente hablando y vemos algo: a Eva no le extraña que la serpiente le hable. Puede ser por su inocencia o porque estaban acostumbrados. Eso lo sabremos cuando estemos allá en el otro lado del mar, adorando en el mar de cristal. Amén. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Eva tenía las coordenadas, sabía geográficamente cuál árbol estaba prohibido, sabía, lo tenía identificado, qué era lo que Dios dijo que no podía hacer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Bueno, aquí tenemos algo más. Dios no prohibió tocarlo, Dios prohibió fue ¿qué? Comerlo. Al parecer, Adán tomó medidas adicionales y dijo: antes de que Eva la embarre, le voy a decir no solo que no coma, sino que no ¿qué? Que no lo toque, ni siquiera. Le puso una norma más, una protección, y bueno, eso
está en el debate qué tan bueno fue, pero no es el punto. Versículo 4, responde la serpiente, no morirán. No es cierto, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. En el huerto del Edén, Adán recibió una advertencia de parte de Dios. Una sola advertencia. Adán era un hombre libre. Era libre. Puedes comer libremente, Adán. Mira, te he bendecido con todo este jardín. De entre toda la creación he plantado este jardín, este huerto, y te he puesto aquí. Es el lugar más precioso. Solo no comas de este árbol, porque el día que comas, sin duda, morirás. Muchas veces nosotros luchamos con la idea de cuál es la voluntad de Dios. No sé si alguna vez te has preguntado, Señor, yo quiero conocer tu voluntad para hacer tu voluntad. Amado hermano, la voluntad de Dios ya ha sido manifestada. Aquí está. El problema, y tenemos que comenzar por dejar el engaño, el problema es que tienes que dejar de seguir engañándote, diciendo que estás esperando ver la voluntad de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, porque tú ya conoces cuál es la voluntad de Dios, y si no la conoces es por negligencia, porque siempre ha estado disponible. Aquí está. Adán conocía o no conocía la voluntad de Dios. Algunos dicen que el problema por el cual pecan es porque no conocen la voluntad de Dios. Tal vez tú has llegado a decir, bueno, yo creo que estoy en pecado, pero no estoy tan seguro porque no sé la voluntad de Dios. Adán conocía la voluntad de Dios. Adán sabía cuál era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán sabía dónde estaba ubicado el árbol y Adán sabía lo que iba a suceder si comía de ese árbol. Amado, la palabra para nosotros es lámpara a nuestros pies, como dice el Salmo 119. Nosotros tenemos la voluntad de Dios revelada en la Escritura y tenemos la advertencia de qué sucede cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Adán estuvo en un huerto perfecto. No había maldad en ese huerto, no había enfermedad en ese huerto. Adán no sentía frío, Adán no sentía calor, estaba en una temperatura perfecta. Cada vez que tenía hambre levantaba la mano y cogía. Los animales no lo atacaban, todos le obedecían, estaba señoreando porque Dios lo había dispuesto de esa manera. Tenía una sola cosa en la que no podía incurrir: comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La voluntad de Dios estaba manifestada. Sin embargo, la serpiente vino a decirle que lo que Dios había dicho no era bueno. No le creyera a Dios, créeme a mí. Yo tengo mejores planes para tu vida. Adán estuvo en un huerto, el huerto del Edén. Y en ese huerto traicionó la confianza de Dios. El libro de Oseas, en el capítulo 6, nos habla de eso. Ustedes son como Adán, que traicionaron mi confianza. Ustedes son como Adán, traicionó mi confianza. Lo que Adán hizo en este punto fue traicionar la confianza de Dios. Hoy no puedo detenerme a mirar todo lo rico que hay aquí, porque no es el centro de la prédica. Pero quiero que entiendas que la serpiente siempre va a entrar atacando justo la voluntad manifiesta de Dios. Era claro. Es como si entrara alguien y dice, oiga, en verdad Juan les dijo que no cogieran esa columna. Sí, Juan nos dijo que tocamos la columna y enseguida morimos. Carreta de Juan. Lo que pasa es que apenas toquen la columna, llega sabiduría, llega dinero, llega una cantidad. Juan no quiere que ustedes participen de eso. En verdad. El problema no es la voluntad de Dios. El problema es que no queremos la voluntad de Dios. Queremos hacer la nuestra. Queremos hacer nuestra voluntad. ¿Y por qué les digo que queremos hacer nuestra voluntad? Porque ¿a qué atañe la serpiente? Le dice, serán como Dios. La palabra dice que tengamos cuidado de las maquinaciones del diablo. Que podamos hacer frente a las maquinaciones del diablo. Satanás es astuto. Dice aquí la palabra que la serpiente era el ¿qué? Más astuto.
Más astuto. Ahora, esta astucia implica tanto a la serpiente como animal, pero más allá a quien está detrás de esa serpiente. Que no sabemos si es que Satanás tomó forma de serpiente, si Satanás entró al interior de la serpiente, pero la astucia es una característica que la Escritura le atañe frecuentemente a nuestro enemigo, el diablo. Tú tienes que entender que el diablo es astuto. Tu enemigo no es caído del zarzo. Tu enemigo no es descuidado, tu enemigo es astuto, maquina, piensa, hace planes, te estudia, te analiza. Una vez conocí a un pastor, tristemente está muy desviado, pero en algún momento me dijo algo sabio y me decía, mira Juan, el diablo nos ve como ratones. Te ve como ratón, a todos nos ve como ratones y él estudia cuál es el queso de tu preferencia. ¿Te gusta el queso costeño? Te pone pedacitos de queso costeño. ¿Te gusta el queso doble crema? Te pone pedacitos de queso doble crema. ¿Te gusta el gruyère? Te pone pedacitos de gruyère. ¿Te gusta el queso azul? No sé cómo les gusta, pero te pone pedacitos de queso azul. El que te guste. Él te va a poner lo que te guste. Él te analiza. Él te estudia. Él no puede entrar en tu mente porque solo Cristo, solo el Espíritu Santo escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. Pero Él te analiza. Como hace la gente de los mercadólogos el día de hoy. Miran los patrones de compra. Mira cómo la gente se detiene. Mira qué le llama la atención. Todo eso que tú sabes tan chévere, la gente de Facebook no me cobra por estar ahí. Te están analizando, te están estudiando para poder venderte. El diablo te estudia, el diablo te analiza, el diablo ve cómo reaccionas cuando estás pasando la página y ves una mujer ahí semidesnuda. El diablo ve cómo miras a la mujer que va con ese vestido caro. El diablo mira cómo miras al vecino cuando compró el carro. El diablo ve cómo reaccionas cuando el jefe te llama la atención. El diablo te estudia y luego se acerca a ofrecerte lo que ya sabe que tú quieres. El diablo había estudiado a Adán y Eva y había visto. Había comenzado a percibir, por aquí puedo meterme. ¿Qué les falta? Tienen todo. Ahora les voy a ofrecer lo que supuestamente no tienen. Lo que podrían alcanzar, pero es una gran mentira, ser como Dios. ¿Sabes qué es lo que podía hacer Adán? Quitarse a Dios de encima. El salmista en el Salmo 2 dice también eso, dice, nos quitaremos de encima el yugo de Dios. Pero Dios desde el cielo se ríe. Y si eres sincero contigo mismo, no es lo que muchas veces has deseado. Quitarte de encima el yugo de Dios. Quitarte de encima las normas de Dios. Y ser tu propio juez, ser tu propio amo, ser tu propio Dios verdaderamente, el que decide qué es bueno y qué es malo. Porque ¿cómo muestra Dios su control sobre la creación? Aparte de que hacía salir el día, la noche, todo lo demás. En que Él es el que dijo que es bueno y que es malo. El hombre no tiene potestad para decir que es bueno y que es malo. Esta semana con mi esposa estuvimos viendo un documental, voy a ver si lo paso a la iglesia, de los mismos de Audacity, que vimos la semana antepasada, se llama 180 grados, un documental acerca del aborto. Y cómo la mayoría de las personas condenaban el holocausto nazi, pero cuando llegaban al punto del aborto les parecía que era una opción. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero cada persona es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca. Bueno, no. Tú no eres libre de hacer con tu cuerpo lo que te parezca porque no es tuyo. Tú no eres libre de hacer con tu matrimonio lo que te parezca porque no es tuyo. Tú no eres libre de hacer con tus hijos lo que te parezca porque no son tuyos. Tú no eres libre de hacer con el dinero lo que te parezca porque no es tuyo. Entiende algo, tú eres un arrendatario. Tú eres un administrador. Tú no eres el dueño de esto. Yo no soy el dueño de esto. ¿Por qué yo no puedo como pastor coger las normas de la iglesia y ponerlas a funcionar para mi beneficio personal? Sencillo. En la entrada no dice iglesia de Juan Carlos, dice que de Cristo. Él es el dueño. Él es el propietario. Él es el que manda. Él es el que dice. Pero la serpiente viene a tu vida y te dice, tú puedes hacerlo diferente. Tú puedes hacer las cosas a tu manera. Lo que pasa es que Dios no quiere que disfrutes. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú la pases bien. Lo que pasa es que tal vez has entendido mal la palabra, que es lo primero que dice por acá. Has entendido mal los planes de Dios. ¿En verdad tú crees que Dios quiere que pases por tanto sufrimiento?
Bueno, pregúntale a Pablo. Como estuvimos estudiando el día jueves. Un huerto y un Adán. Este primer Adán se dio porque Adán, dice la escritura, que Eva fue engañada. En la carta, primera carta a Timoteo, donde el apóstol Pablo habla del origen, del organigrama de liderazgo de la iglesia. Cuando digo organigrama no me refiero a gente importante, sino a los roles dentro de la iglesia. Dice que la mujer no puede estar ejerciendo la labor de obispo, de pastor de la iglesia, porque la mujer fue engañada. Dice ahí en el capítulo 2. Pero Adán no fue engañado, Adán fue desobediente. A la mujer la engañaron, pero Adán fue desobediente. Por eso el título es con 2 huertos, 2 Adanes. Porque Adán fue desobediente. Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán se enfrentó a una situación en la que tal vez tú te enfrentas muchas veces. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Pero el mundo, tu carne y el diablo te dicen, no pasa nada si desobedeces. Puedes hacer tu voluntad y al final no va a pasar nada. ¿Cuántas veces has estado lamentando y pidiendo a Dios misericordia después de que has hecho algo que ya sabías que no debías hacer? En el jardín del Edén, en el huerto del Edén, Adán dijo, no tu voluntad, sino mi voluntad. Y eso fue lo que hicieron. Y la muerte entró. La muerte llegó. Porque si Dios dice que va a hacer algo, amigo, Dios lo va a hacer. No te engañes más. Le dijo la serpiente a Eva, no es cierto, no morirán. Mira, Dios se ve severo. Dios dice, donde comas vas a morir. Pero Él es buena gente, Él no mata a nadie. Él es incapaz y Él los formó. ¿Cómo crees que Dios te va a quitar la vida? ¿Cómo crees que Dios te va a quitar si Él te formó? ¿Tú crees que Dios sería capaz de hacer eso? No sé si te suena parecido al mensaje del día de hoy en la mayoría de las iglesias cristianas. ¿Tú crees que Dios va a enviar a alguien al infierno? ¿En verdad? ¿En verdad tú crees que Dios después? Oye, si te formó, dice el Salmo 119, te formó en el vientre de tu madre, entretejió las delicadas partes internas de tu cuerpo y te va a enviar al infierno. No, lo que pasa es que, Él se muestra ahí severo, pero en el fondo no. La muerte entró. Adán y Eva murieron. La primera muerte que se manifestó fue la más grave de todas. La muerte espiritual. Se perdió, se rompió la comunión con el Padre. Y la muerte física los alcanzó. Sí. Pero mira, vivió 800 y pico. Sí, pero murió. No importa cuántos años vivas, al final mueres. Porque es que transgredimos en Adán. Amén. Ahora deja una marca allí en Génesis y acompáñame a Mateo. Mateo 26. Lo tenemos. Mateo 26, 36. 26, 36 del Evangelio según Mateo. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní. ¿A dónde fue? Al huerto, otro huerto. Tenemos otro huerto en este momento y tenemos a Cristo, a Jesús que fue. Romanos capítulo 8 nos identifica a Cristo como el postrer Adán. Romanos 8 nos habla de que Cristo es el postrer Adán. Ese es el segundo Adán del que vamos a hablar. Tenemos otro huerto y tenemos otro Adán, un huerto puesto por Dios también. Y es el Dios mismo que puso a Adán en el huerto de Edén, el que pone a Jesús en el huerto de los olivos. Tienes que entender que Cristo no llegó al huerto de los olivos por casualidad. Cristo llegó al huerto de los olivos guiado por el mismo Padre. El Padre lo pone en el huerto de los olivos y la presencia en el huerto de Getsemaní es manifiesta, como lo vamos a ver a continuación. Llegó con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivos. Es lo que significa Getsemaní. Es decir, la prensa era lo que se utilizaba para exprimir
las olivas y de ahí extraer el aceite como tal. Así que era bien diciente que Cristo llegara a este huerto de olivos porque él mismo estaba a punto de ser exprimido, prensado para hacer brotar el Espíritu Santo y traer salvación a toda la humanidad. Amén. Cristo llega al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Wow. Getsemaní es uno de los pasajes más difíciles para mí de predicar. Es la hora más oscura en el ministerio del Señor Jesucristo. De hecho, concuerdo con muchos pastores que dicen que la victoria se obtuvo en Getsemaní. En la cruz se recogió la cosecha. Porque ese fue el momento más difícil para Cristo. Este momento es un momento terrible. Y está diciendo el mismo Señor Jesucristo: mi alma está destrozada, destruida, destrozada, en ruinas, de tanta tristeza. Ahora, hay una tristeza real, no es una tristeza efímera. Es una tristeza que experimenta Cristo como hombre, que experimenta Jesús como hombre, porque tienes que recordar que Jesús es absolutamente hombre y absolutamente Dios. Las dos naturalezas se operan completamente en él. Por eso podemos hablar de Cristo como el postrer Adán, identificado plenamente con la raza humana y con todas las características de un ser humano. Y como ser humano dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús está hablando de una aflicción como creo que ninguno en este lugar la ha llegado a tener en algún momento. Siente que está a punto de pararse el corazón. La tristeza, la angustia, la aflicción que siente es tan fuerte por lo que está a punto de vivir. Este es el momento donde Cristo va a ser arrestado. Él sabe lo que le espera. Para eso había venido. Ese fue el plan desde el principio. Y él sabe lo que le espera. Él sabe que está a punto de beber la copa de la ira del Padre. Él sabe que está a punto de ser aplastado. Él sabe que está a punto de ser abandonado por sus discípulos. Él sabe lo que está por suceder. Y humanamente hablando, tiene miedo. Alguno puede decir: yo no creo que Cristo tuviera miedo. Hermano, la palabra me dice que sí. Humanamente hablando, Cristo tenía una carne como la tuya y como la mía, aunque sin pecado. Amén. Pero tenía una carne. Y la carne por naturaleza no desea el dolor. Porque es que algunos piensan que cuando dice Isaías 53, a Dios le plació aplastarlo, es algo espiritual y esto no sintió, pero eso no es cierto. El cuerpo humano de Cristo sintió la ira del Padre. Su carne, su humanidad sintió la ira del Padre sobre él. Y por eso Cristo en este punto dice: mi alma está destrozada. Hay una angustia. Hay una angustia. Es como el campeón que está a punto de ir a la batalla, pero tiene la angustia al ver el ejército enemigo, al saber lo que puede pasar, al saber lo que le está esperando. Es lo que está pasando aquí. Está en un huerto, pero es un huerto muy diferente al que tuvo Adán. Esas baterías están molestando. Es un huerto muy diferente al que tuvo Adán. Adán estaba en un lugar donde no había oscuridad. Había día, había noche, pero es diferente noche a oscuridad. Cristo estaba rodeado de tinieblas en este momento. El enemigo en nuestras almas estaba justo allí, aumentándole angustia. Cristo estaba rodeado de cardos y espinas. Adán no tenía necesidades insatisfechas, por lo menos. Un huerto muy diferente. Y el Señor le manifiesta a esos tres hombres, Pedro, Juan y Santiago: tengo tanta tristeza que siento que me muero. Estoy que me muero de la tristeza. Estoy muy afligido. Ahora quiero que entiendas el nivel de aflicción que tenía Cristo para buscar consuelo en aquellos a quienes Él venía a consolar. Está diciendo a tres hombres, uno de ellos estaba a punto de negarlo 3 veces, los otros salir corriendo: estoy muy angustiado.
Estoy muy angustiado, estoy muy angustiado. Estoy en este huerto. Ellos todavía no han entendido. Pero lo que espera es muy difícil. Versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Cuando dice se inclinó rostro en tierra, literalmente puso la cara en la tierra. No fue una actitud de tengo mi rostro inclinado. No, puso la cara en la tierra. Es una señal de humillación. Es una señal de desesperación. Es una señal de reverencia. Como hombre estaba delante del Padre diciendo, aquí estoy, desesperado, humillado total y completamente. Dice que puso el rostro en tierra mientras oraba. Cristo fue a orar en el momento de la angustia, en el momento de la aflicción, encontró refugio en lo único que podemos encontrar refugio. Santiago nos dice, ¿hay alguno afligido entre ustedes? Que ore. Algunos a veces se decepcionan cuando me llaman o nos encontramos porque tienen alguna aflicción. Me dice, Juan, tengo eso, ¿qué hago? Ora. Para eso vine. Hermano, ora, porque es que eso es lo que dice la Escritura. ¿Estás afligido? Ora. Yo no te voy a decir, ve y cómprate un chocolate. Tienes plata, ve y métete a cine. No, ora, ora, ora. ¿Estás afligido? ¿Hay algún afligido en la mañana de hoy? Ora. 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 Pero es que mi aflicción es muy grande. Ora mucho. Ora en grande. Mi aflicción es permanente. Ora permanentemente. No sé si me hago entender. Ora, es lo que tienes que hacer. Dice, la oración del Señor Jesucristo es la siguiente: Padre mío, Abba Padre, Padre mío. En este momento se identifica con el Padre, pero esta palabra es muy complicada. Es muy complicada por lo que va a pasar en la cruz. Una de las frases más terribles de Cristo en la cruz es Elí, Elí, lama sabachthani. Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Decir esto es muy fuerte, porque Cristo sabe que está hablando con su Padre, pero al mismo tiempo sabe que en unas horas su Padre le va a dar la espalda. No sé si tú piensas con frecuencia en eso, yo pienso con frecuencia en esto. La ruptura de la comunión de la Trinidad en la cruz. El Padre le da la espalda al Hijo. El Padre cierra los cielos se ponen de bronce para la oración de Cristo en la cruz. ¿A quién recurre uno como niño cuando tiene problemas? Al Padre. Sin embargo, su Padre estaba a punto de darle la espalda y Cristo lo sabía. De hecho, ese era el plan. Ese era el plan. Antes de que Cristo se encarnara, hablaron de eso. Ese era el plan. Voy a tener que darte la espalda, hijo. Voy a cerrar mis oídos a tus ruegos y voy a descargar toda mi ira sobre ti para rescatarlos a ellos. Yo voy, Padre. Wow. Es una cosa incomprensible. Incomprensible. Cristo sabía esto y por eso añade aflicción, porque mira, una cosa es que tú sepas que te esperan peligros, pero no tienes certeza de cuáles te van a tocar y vas como angustiado. Pero otra cosa es que te digan, bueno, voy a poner un ejemplo muy gráfico a ver si nos ayuda. Siempre que vas a una cirugía hay riesgos, sin importar el tamaño de la cirugía, ¿sí? Y siempre va a haber un riesgo muy bajo, pero hay el riesgo de que de pronto te levantes, la anestesia no sea suficiente y de pronto comiences a sentir algo. Una cosa es que haya ese riesgo y otra cosa es que te digan, bueno, mira, vas para una cirugía donde en mitad de la cirugía te vamos a quitar la anestesia y vamos a seguir operando. Vas a sentir el bisturí, vas a sentir las manos allá adentro revolviendo tus órganos y no te puedes mover, pero lo vas a sentir todo y ya sabes que vas para eso. ¿Qué angustia tienes cuando te están poniendo la mascarilla? Bueno, cuenta 5, 4, sabes que vas a sufrir. Cristo tenía la certeza de lo que venía. Estaba en este huerto como el segundo Adán, con la certeza de que ahora le dice Padre mío, pero luego el Padre le va a dar la espalda y dice si es posible, si se puede. Mira,
mira lo bonito de la construcción gramatical. Dice, si es posible. Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? Todo lo que estaba por vivir. La copa de la ira de Dios. Si es posible que no me la tome, Padre. Pero dice si es posible. ¿A qué hace referencia el si es posible? El si es posible hace referencia si hay alguna manera en que tu ira sea satisfecha, en que sea aplacada, en que tu justicia sea satisfecha, en que podamos rescatarlos del infierno sin que yo me tome esta copa de ira. Por favor, quítala. Por favor, quítala. No quiero sufrirlo. Algunos piensan que Cristo es masoquista. Él no era masoquista. Él no disfrutó pasando por ese lugar. Fue un sufrimiento terrible. Ningún hombre lo habría podido soportar. Solo Él, porque es Dios. Amén. Pero sufrió como hombre. Si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Mira, en quienes pidió apoyo, ¿qué estaban haciendo? Qué triste cuando a veces confiamos en los hermanos para que oren y ninguno ora porque están todos dormidos. Siempre me he preguntado, cuando los hermanos piden oración, están en la confianza de decir, bueno, hay 100 personas orando por mí. ¿Cuántos están orando? Paréntesis pequeño allí. Los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora, lo miramos del lado de Pedro, Juan y Santiago y decimos, oye, ni una hora. Pero si lo miramos del lado de Cristo, estuvo orando en esa angustia una hora. ¿Ves la diferencia? Una hora en ese tipo de oración, una hora postrado con el rostro en el suelo, clamando, suplicando que si era posible pasar a esa copa de Él. Velen, versículo 41, velen y oren para que no ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne, el cuerpo, es débil. Hay una doble naturaleza en cada uno de nosotros. Hay una doble naturaleza en ti que tú no puedes olvidar. Tu espíritu ha sido traído a la vida, pero tu carne sigue deseando lo malo. Tu carne sigue siendo mala, tu carne sigue siendo débil, tu carne sigue deseando lo que es contrario al espíritu. La palabra lo pone de otra manera más adelante, en otra carta. Dice, el espíritu y la carne se oponen entre sí. Desean lo que es que contrario. El espíritu desea agradar a Dios, la carne desea satisfacer sus propios malos deseos. Hay una lucha constante entre ellas dos. Entonces Jesús, verso 42, los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Vamos a leer un pasaje paralelo para explicar esto. Vamos a Lucas 22. Lucas 22, ¿lo tenemos? Versículo 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, ¿qué dice aquí? Si quieres, allí no dijo si es posible, aquí ya dice si quieres. Es decir, y entonces ¿qué dijo? Si quieres o si es posible, dijo las dos. Dijo si es posible y si quieres. Eso no se niega, se complementa. Amén. Si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. No hay posibilidad de confundirnos en cuanto a lo que Cristo está diciendo.
No hay posibilidad de confundirnos en cuanto a qué está hablando Cristo en varios sentidos. Uno, que la copa que iba a tomar le iba a producir ¿qué? Dolor, sufrimiento. Una cosa es decir, me duele algo y otra cosa es estoy sufriendo. Cuando alguien dice estoy sufriendo, uno piensa que un dolor muy grande. Esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Es importante ver que el ángel no lo fortalece después de las gotas de sangre, sino que las gotas de sangre vienen después de que el ángel viene a fortalecerle. Hubo respuesta de parte del Padre, pero la respuesta no fue quitar la copa. La respuesta fue darle la fuerza y la gracia suficiente para poder tomar la copa. Amado hermano, es importante que tú veas lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, porque luego de orar y luego de ser fortalecido, comenzó a orar con más fervor. Yo no sé si es posible orar con más fervor de lo que había orado hasta ese momento, pero es lo que dice la Escritura, así que seguramente el Señor lo hizo. Y estaba en agonía de espíritu. Agonía de espíritu, ese desespero, esa aflicción en su espíritu, es lo que está diciendo acá. Su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. No fue que salieron un par de goticas de sangre, sino que la sangre pasó la epidermis y comenzó a fluir mezclada con el sudor. Entonces caían chorros de sangre. Se mezcló, se volvió agua sangre. El sudor que él tenía en la oración con fervor, con la sangre que estaba corriendo. Finalmente, versículo 45, se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Es muy diciente el versículo 46, porque el Señor les está diciendo, levántense y oren para que no sean ante la tentación. Él mismo acababa de ser tentado. ¿Qué tentación tuvo delante de él? No pases por esto. Huye de esto. Sácate de esto. No vale la pena morir por todos estos. No lo van a agradecer. Bueno, no sé cuántas cosas pudieron venir a su mente. Ahora bien, Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos. Jesús no tenía delante la decisión de no comer de un fruto y teniendo muchos frutos alrededor. Lo que tenía Cristo frente a él era la decisión de ir y padecer y beber hasta la última gota de la copa de la ira de Dios. Ser aplastado por el Padre, romper la comunión con el Padre, ser visto como maldito, descender escuchando maldito, 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 ser sepultado, contado como criminal. Lo que tenía frente Cristo. Y sin embargo la respuesta del Señor es ¿cuál? Sin embargo quiero que se haga tu voluntad. Es muy diferente la respuesta de Cristo de la respuesta de Adán. La respuesta de Adán fue, Señor, tu voluntad es que no coma, pero yo quiero hacer ¿qué? La mía. La de Cristo, que es el segundo Adán, es, Señor, yo quiero no tomar esta copa, pero no quiero mi voluntad, sino la tuya. Hay una diferencia muy grande. Leí una frase el día de ayer estudiando de un hombre llamado Spencer, que decía algo así como, la respuesta del primer Adán, no tu voluntad sino la mía, transformó el paraíso en un desierto. La respuesta de Cristo, no mi voluntad sino la tuya, transformó el desierto en un paraíso y Getsemaní abrió la puerta a la gloria. Puede que tú y yo no nos enfrentemos a una situación de tal magnitud como la ira de Dios, pero todos los días estamos en un huerto. Todos los días estamos enfrentando decisiones. Todos los días tenemos que tomar la decisión si vamos a hacer la voluntad de Dios o nuestra voluntad. Esta pregunta, este conflicto siempre va a permanecer. Así como la serpiente estuvo con Adán y Eva, así estuvo presente en este momento tratando de desviar a Cristo Jesús. Así como la carne de Jesús no quería y Jesús tenía temor de pasar por allí porque venía sufrimiento.
Si tal vez tú estés en el día de hoy pensando en que no vas a hacer lo que Dios ya te mandó a hacer porque no quieres sufrir. Porque estamos en una época, viviendo en un tiempo en el que la iglesia se ha vuelto cómoda, en el que la iglesia no quiere pagar el precio, en el que la iglesia se olvidó del llamado de la cruz, en el que la iglesia no está dispuesta a negarse a sí misma, a dejar su manera egoísta de vivir, tomar la cruz de Cristo y seguir. La iglesia no está dispuesta a padecer, la iglesia no está dispuesta a sacrificar comodidades, porque, amado hermano, una de las cosas que tienes que entender es que el evangelio de la prosperidad va mucho más allá del dinero. Algunos piensan que el evangelio de la prosperidad solo tiene que ver con enriquecerse. No hay tal cosa. El evangelio de la prosperidad tiene muchas raíces y tiene muchas más cosas, y entre ellas tal vez tú seas adepto del evangelio de la prosperidad, o tú crees que no sigues ese evangelio solamente porque aquí no pactamos. Si tú no estás dispuesto a sufrir por Cristo, tú te has predicado a ti mismo el evangelio de la prosperidad. Estás bajo ese hechizo. Estás bajo ese hechizo. Si tú no estás dispuesto a dejar de dormir para orar más, estás bajo ese hechizo. Si tú no estás dispuesto a avergonzarte, salir y predicar el nombre de Cristo a los desconocidos en la calle, tú estás bajo ese hechizo. Si tú no estás dispuesto a perder todas las relaciones interpersonales por identificarte como discípulo de Cristo, por decir no a lo que está mal, llamar malo a lo malo y bueno a lo bueno, tú estás bajo ese hechizo. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tu comodidad económica, tu supuesta estabilidad económica, por dejar un trabajo que sabes que te está haciendo daño en la casa, por dejar un trabajo que sabes que está acabando con tu vida espiritual, pensando en dónde voy a vivir y cómo voy a vivir, tú estás bajo el hechizo del evangelio de la prosperidad. No pienses únicamente en dinero. No pienses únicamente en eso. Porque, hermanos, nosotros encontramos hoy a dos Adanes en dos huertos. Y hoy el Señor nos pone delante, como lo puso con Israel, dos caminos. ¿A quién vas a imitar? ¿Con quién te vas a identificar? Porque quienes se identifican con el primer Adán van a esperar muerte, van a cosechar muerte. Quienes se identifican con el segundo Adán cosecharán vida eterna. Amado, pero tú no te puedes identificar con el segundo Adán si te comportas como el primer Adán. Una vez escuché de alguien que fue al estadio de Barranquilla hace muchos años a ver un partido de Junior con un equipo capitalino. Y entonces este hombre fue con la camiseta del Junior. Era hincha del equipo capitalino. Pasó por la taquilla, por la entrada, se sentó en las tribunas con la camiseta del Junior. Cuando el Junior hacía gol, este hombre no celebraba. La gente lo... Qué hincha raro. Habían sospechas. Pero cuando el equipo capitalino hizo gol y él se levantó y gritó, todo fue descubierto. Él quería la camiseta del Junior para evitar problemas. ¿Sabes? Hay muchos cristianos así. No importa que te pongas la camiseta de la iglesia. Tu respuesta es lo que marca la diferencia. Tu respuesta en el huerto es lo que dice con quién te identificas. No importa que tú digas Cristo, 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 Cristo. Si cuando llega el momento de conformar tu vida a la voluntad de Dios, respondes como Adán, como ese primer Adán, hermano, tú eres de Adán. No puedes seguir engañándote. No puedes seguir pensando que porque tienes una Biblia, que porque no estás con los falsos maestros, que porque no. Hermano, estamos llegando a un punto de nuestra vida en la que tenemos que entender que estamos en el huerto y que nuestro modelo, el Señor Jesucristo, nos dejó sus pisadas para seguirlas y que Él dijo, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Ahora el Señor no está diciendo que espera de ti, que no te asuste. Él no está diciendo que espera de ti, que no te duela. Él no está diciendo que espera de ti, que no le pidas que si es posible no pases por allá. Lo que Él está esperando es que digas, si quieres, no me hagas pasar por esto, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Amado, esa es la verdadera oración. Esa es la verdadera oración. Esa es la oración que cuesta.
Esa es la oración que rompe el orgullo. Esa es la oración que acaba con toda la confianza humana. Tu voluntad. Y quiero que te preguntes sinceramente las últimas veces que has orado, ¿cuánto has orado porque sea la voluntad de Dios en tu vida? Es fácil ver lo poco que tenemos en estima la voluntad de Dios. Por ejemplo, no quiero generalizar, pero muchas veces en los cumpleaños la gente dice que el Señor te conceda el deseo de tu corazón. No, ¿sabes qué? Ojalá nunca me lo concedan, porque el deseo de mi corazón muchas veces es terrible. Que el Señor cumpla sus deseos en mi vida es diferente. Que Dios cumpla los deseos que Él tiene en su corazón para mí. El problema es que el deseo del corazón para la vida tuya puede ser enfermedad. No lo recibo. Estos días. Anoche le decía, después de preparar el mensaje, oraba y le decía, si tú quieres puedes sanarme. Si tú quieres puedes sanarme. Si tú quieres puedes quitarme esto. Puedes mañana darme una fuerza para predicar y que me sienta bien. Tú puedes hacerlo, pero que sea tu voluntad. Y si predicar así hace que yo al final diga, en verdad fuiste tú, tenga que reconocer que fuiste tú, entonces déjame enfermo. Porque no se trata de lo que yo quiera. Sin embargo, el gran problema en muchas casas hoy, y tal vez sea tu casa, es que todavía luchas por tratar de convencer a Dios de que tu plan es mejor que el de Él. No lo vas a lograr. Y tal vez este mensaje te esté molestando. Este es el mensaje que tal vez le moleste a las jóvenes solteras de este lugar cuando escuchan que su papel va a ser en la casa criando los hijos. No, Señor, yo no nací para eso. ¿Qué vas a hacer? Ese es el de los hombres que no quieren asumir su rol de sacerdotes. Tantas cosas. ¿Con quién te vas a identificar, iglesia? ¿A quién vas a imitar? Cuando Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no está hablando de hacer milagros. Mucha gente quiere imitar a Cristo en hacer milagros, en multiplicar el pan. La unción, por ahí hay pastores de la unción de multiplicación del dinero. Pura brujería haciendo ahí frente al púlpito. ¿Sabes en qué tenemos que imitar a Cristo? En su humanidad. No intentes imitar a Cristo en su deidad. Porque eso fue lo que quiso hacer Adán. Ser como Dios. Tú no has sido llamado a ser Dios. Tú has sido llamado a imitar a Cristo, el hombre. Un hombre de perfecta obediencia. Un hombre que se sacrificó a sí mismo. Sufrió por hacer la voluntad de aquel que le envió. Amén. Hoy, cuando salgas de este lugar, estoy seguro que vas a enfrentarte nuevamente a esta situación. Y tal vez digas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermano, tú ya conoces la voluntad de Dios. Mira, puede que peque para algunos de ser generalista, pero es que pocas personas pecan sin saber que es pecado. Yo creo que ninguno. Yo creo que aquello con lo que estás luchando, ¿será que sí, será que no? Tú ya sabes qué es lo que debes hacer. La palabra ya te lo ha enseñado. La palabra ya te ha mostrado cuál debe ser tu actitud. La palabra ya te ha mostrado cuál debe ser tu respuesta. Sin embargo, todavía esperas que Dios haga algo y sigues desobedeciendo. Se vale orar, se vale clamar, se vale suplicar. Yo seguiré orando porque el Señor me sane. Yo seguiré orando por eso y espero que ustedes también. Pero si la voluntad de Dios es que yo permanezca con esta enfermedad de los pulmones hasta el día de mi muerte, entonces le voy a pedir jamás la quites. Porque si eso es lo que cumple tu propósito y es lo que te da gloria, jamás la quites. Jamás la quites. Y tal vez puedas pensar, por eso es que anda enfermo. No tiene fe, no declara, no. Hermano, estás en el huerto. Dios te ha puesto donde estás
Y tengo mucha certeza en el espíritu de estar diciendo lo que estoy diciendo. Hay gente tomando decisiones. Cuidado. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque si te pones a tomar la decisión que convenga a tu vida terrenal, probablemente vas a desobedecer al Señor. Sabes que estás en pecado. Sabes que estás viviendo en pecado y sin embargo estás en el huerto diciendo, ¿será o no será? No, no hay tal cosa. La palabra es clara. La palabra es clara. Identifícate con el postrer Adán. La serpiente te va a hablar, el mundo te va a hablar, la carne te va a hablar, pero ¿a quién vas a escuchar? Sigue las pisadas de Cristo. Sigue las pisadas de Cristo. Hoy no necesitamos una iglesia erudita. Hoy no necesitamos una iglesia grande. ¿Sabes qué necesitamos? Una iglesia. Una iglesia. La verdadera iglesia sigue al pastor donde quiera que él va. Cuando digo el pastor, no estoy hablando de mí. Sigue al príncipe de los pastores por donde quiera que él va. Sigue al cordero por donde quiera que él va. Sigo estudiando este libro de los mártires y digo, Dios, ¿cómo podían hacer todo esto, hermanos? Porque seguían el modelo de Cristo. El domingo pasado el Señor nos compartió el testimonio de mi abuelita, del sufrimiento, y decía, Dios, pero cuántos aquí pasarían por eso? Porque a veces pensamos en los que están afuera, pero pienso, ¿cuántos aquí si una hora, si media hora de oración, si un estudio más, si cosas pequeñas les alteran la vida, se quieren rasgar las vestiduras porque es mucha cosa? Ve y predica el evangelio, ve y compártele a aquel, llama a tu vecino, reúnete a orar con tu vecino. No puedo, no. ¿Qué van a hacer el día que vengan los de a caballo? ¿Qué van a hacer el día que tengan que decidir entre Cristo y su vida? Entre Cristo y su familia, entre Cristo y su hijo, entre Cristo y su trabajo. Van a terminar como Adán, tejiendo hojas de higuera para tapar su culpa. De lo más ridículo que aparece en la escritura es eso. Hermano, la luz de Cristo ha iluminado nuestros corazones. Yo no fui puesto aquí para hacerte sentir bien contigo mismo. Yo fui puesto, y si el Señor me permitió predicar en la mañana de hoy, es porque necesitas despertar. Hay algo en mi corazón atravesado hace varias semanas, especialmente con esto de la revolución de la cruz. Es que aquí hay mucha gente dormida espiritualmente, están en los laureles, están en el huerto durmiendo. Hermano, despiértense, despiértate. No puedes seguir en lo mismo. Ya no se vale seguir con la excusa. ¿A quién vas a imitar? ¿A quién vas a imitar? Y no dejes este mensaje como un mensaje más allí en el tintero. ¿A quién vas a imitar? ¿A quién vas a seguir? Pero Adán al final, el Señor lo redimió. Sí, fuimos redimidos ya por la sangre de Cristo. No la pisotees. No la pisotees. Hoy es una mañana para que entiendas que te va a costar. Yo no te lo quiero decorar. Te va a costar. Te va a doler. Vas a sufrir. Vas a ir en contra de lo que tú deseabas. Tal vez todo esto va en contra de tu plan de vida. Pero quiero preguntarte algo. ¿No vale la pena? ¿No es Cristo suficiente? ¿No es Cristo suficiente para que pases por lo que tengas que pasar? Y si la respuesta en tu corazón es no, tú no has nacido de nuevo. Si alguien en su corazón, y quiero que te examines bien, como dice, examínense a ver si están en la fe. Si la respuesta en tu corazón no es un absoluto
sí a que Cristo es suficiente y vale la pena, así sea morir torturados como muchos murieron, perderlo todo, no has nacido de nuevo. Necesitas escuchar el evangelio, arrepentirte. No sigas con la camiseta puesta, porque el Señor sabe que te alegras con los goles del enemigo. No importa que tengas la camiseta puesta. Él escudriña tu corazón. Amén.